Bienvenidos a este centenario Ateneo. Siempre lo digo porque es así: santanderino, cántabro, español e hispanoamericano. Y además agradecer, porque hoy, querido Carlos, había un día con muchísimos actos. Esas avalanchas que hay con cierta frecuencia, con mucha frecuencia en Santander, esas avalanchas culturales. Hoy un día especialmente cargado de cosas muy interesantes. Don Carlos Cabrera Pérez, un continente en la encrucijada. La política española para Iberoamérica. Carlos Cabrera, Carlitos Cabrera, porque Carlitos, además de un colega, brillante colega, es un brillantísimo periodista hispanoamericano y es un amigo, Calixto, un entrañable amigo. Hace, Calixto, 25 años que conocemos aquí al internacionalista. Luego lo hablaremos. Desde los tiempos de prácticamente de Radio Martí, del Día de las Américas, de la Fundación Hispano-Cubana, las largas tertulias con historias de amor y de guerra con Eden Pastora, con el comandante Cero, el mítico, legendario comandante Cero, el héroe traicionado, sin ninguna duda, de la revolución nicaragüense, el sueño de ébano de Fidel en Etiopía. En Santander se baila el son, la Little Habana santanderina, aquella bodeguita de en medio, la bodeguita de la calle Santa Lucía, de José Luis Obeso, con nombres realmente inmortales y llenos y eternos luchadores por la libertad de Cuba. Raúl Álvarez, mi padre cubano, ahí está su hijo Rangel, que sigue en primera línea por la liberación de nuestra Cuba. Enrique Trueba, Alberto Junco, Francisco Revuelta Jatuey, Calixto Alonso, Jesús Lobato, Efraín Canella. Está también el sobrino del capitán Armando Torres, el francés para la gente del 26 de julio, Lito Lanuza, que está escribiendo un libro sobre Lito nace en Ciego de Ávila y está escribiendo un libro sobre una biografía fascinante. El capitán Armando Torres Mesones fue compañero de habitación y compañero de Raúl Castro. Estuvo en China, en Vietnam, con Mao Zedong, con el Che Guevara, en Argelia a raíz del asesinato de Camilo Cienfuegos, ve cosas raras y termina, termina en una prisión, en una cárcel de Cuba, como Camilo, que en fin, mataron en el vuelo, o como Ibe Matos, que estuvo 30 años, o como el comandante William Morgan, que fue fusilado, o con Pardo Allada, que yo tuve la suerte fue uno de mis maestros del periodismo. Yo le conocí cuando estaba escribiendo, ya exiliado, en Colombia, concretamente en el periódico Occidente. De Carlitos Cabrera, de Carlos, decir muy pocas cosas. Ahora me dará el muletazo también mi querido compañero de tantas cosas criollas como Calixto Alonso el Pozo. Carlos Cabrera nace en La Habana en 1962. Es periodista, como decía, colega, brillante colega además, escritor. Ahí están sus narraciones caribeñas, sus maravillosas narraciones caribeñas, sus cuentos criollos. Reside en España desde el 92, ¿no, Carlos? Desde 1992. Entre otras muchas cosas, para no hacerlo muy largo la presentación, ha sido secretario de redacción de la revista Encuentros con la Cultura Cubana, director de dos importantes periódicos regionales, Tierras del Duero y luego también el periódico Sierra Madrileña. Asesor de la Secretaría General del Partido Popular en Madrid. Ha sido el primer alcalde cubano en la historia de España, columnista de Cibercuba, columnista del Vigía de Cuba también. Actualmente representante en España de la consultora de la consultora norteamericana estadounidense Inteligencia Estratégica de Roberto Méndez y asociados. Calixto.
Tienes a nuestro querido Carlitos Cabrera. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí para escuchar a Carlos Cabrera. Federico, perdón. Enciende. Sí, yo creo que está encendido, ¿no? Buenas tardes de nuevo a todos. Nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Has tomado ron anoche o qué? No. Yo soy faringítico. Tienes voz de parranda, querido Calisto. Lo que indique... Estamos en confianza, anda, venga. Lo que indique el vocal, el tiempo no acompaña en el sentido de que llueve y hace sol, y a mí eso me va muy mal para la garganta. No obstante, Federico habitualmente me deja así en contenido para presentar al artista, que en definitiva es don Carlos Cabrera, amigo antiguo, y dos puntualizaciones en cuanto a los recuerdos geográficos. Tenemos aquí al secretario del Ateneo, que también es una voz autorizada y propia en asuntos cubanos, que conoció Cuba y a gente muy importante, que huelga decirlo, que es Jesús Cabezón, que está en el estrado, que se dice en los juzgados, que le tenemos ahí a la izquierda. Y respecto de Carlos, pues Carlos Cabrera, pues, ya has resumido lo que es. Para mí es un español de las dos orillas, como decía la Constitución de 1812, por eso pues, ha podido ser alcalde en España. No le doy mayor importancia porque también fue alcalde en Cuba, Emilio Bacardí, en Santiago de Cuba y otros tantos más. Y ya hablando en serio, tiene una opinión muy cualificada por su trayectoria periodística que se sedimenta en algo tan importante como fue Encuentros de la Cultura Cubana, que para cualquier aficionado a esta cuestión es una revista de referencia que desapareció, pero bueno, que mantiene absolutamente toda su vigencia en los números que se conservan de la misma y que sigue desarrollando su labor con un conocimiento magnífico de la cuestión de la que va a hablar y de la que luego, si nos permite, pues le preguntaremos cualquier cuestión y sin más le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco al Ateneo de Santander, a mis amigos Calisto y Federico y a todos ustedes por la acogida y presencia en esta institución que está celebrando su 110 aniversario con una ejecutoria que reafirma la importancia de la cultura para la humanidad. A la intervención de hoy la he titulado La España que quiero. Una tarde remota, el escritor mexicano Juan Rulfo llamó enojado al editor español Carlos Barral porque, siendo un narrador deslumbrante, no estaba siendo incluido en el boom de la literatura iberoamericana. Y el aludido contestó con una frase que desgraciadamente hoy tiene dolorosa vigencia. Cuate, lo siento, pero es que no tengo quien te traduzca. Paradójicamente, nunca tuvo España mejor ocasión para relanzar la hispanidad que en la actual coyuntura geopolítica. Pero la ceguera y el oportunismo de los miembros de la secta woke y las vacilaciones de la derecha impiden cualquier ejercicio de racionalidad que ponga en valor una relación de familia mutuamente ventajosa. No se trata de contraponer un relato rosado a la leyenda negra, sino de detener la insensata corriente antiespañola que pretende imponer una lectura de tabula rasa y desconocer el esfuerzo, el mérito y la capacidad de mestizaje que generó la presencia española en Hispanoamérica. Nada que ver con modelos colonialistas como las metrópolis belga, francesa o británica. A la corriente histórica que desde fecha temprana ha querido demonizar la conquista y el asentamiento español en el continente americano, impuesta en algunos círculos de la academia extranjera
historiadores ingleses y estadounidenses, sobre todo, tenemos ahora que enfrentarnos a una nueva amenaza. Se trata de la política del resentimiento puesto en práctica desde sociedades que por factores internos ven amenazada su propia identidad y de la mano de políticos oportunistas ajustan sus cuentas con un pasado que reinterpretan a la medida de su frustración. En segundo lugar, la otra amenaza nos llega desde el interior y tiene la gravedad de provenir de una parte de la actual coalición gobernante que hace suya una pretendida descolonización de museos y bibliotecas para restituir a determinados países hispanoamericanos lo que ellos llaman el despojo de la colonización española. Sus primeras víctimas, anuncian, serían el Museo de América y el desmantelamiento de la valiosa biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Paradójicamente, una agencia que es continuación del Instituto de Cultura Hispánica, fundado en 1945 para fomentar las relaciones culturales y educativas entre los pueblos hispanoamericanos y España, y por el que han pasado y recibido becas de ampliación de estudio decenas de miles de estudiantes y profesores iberoamericanos. Lamentablemente, esta aberración no es novedosa. Hace cerca de 10 años, la selecta Universidad de Stanford descatalogó la novela Moby Dick de su biblioteca, porque en la trama, dijeron, apenas aparecen mujeres, se maltrata a los animales y se usa un lenguaje soez. Otra consecuencia de los estragos de la corriente woke y de la llamada cultura de la cancelación. Pero antes, mucho antes de que surgiera la corriente woke, España fue protagonista de una importante colaboración en Iberoamérica, que consistió en el asesoramiento, formación y puesto en marcha de sendos sistemas judiciales y policiales en Centroamérica entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, cuando los profesionales de esos países formados por españoles ayudaron a conjurar guerras civiles, aunque a la postre el cuantioso y noble esfuerzo resultó baldío por la hegemonía del narcotráfico en el Istmo, que también golpea a otras zonas de la región. En 2001, Estados Unidos se alejó aún más de Iberoamérica debido al reto del terrorismo de inspiración salafista que golpeó, como todos recordaréis, al Pentágono y las Torres Gemelas, desafío vigente en el Sahel africano y Europa. Pero, curiosamente, ese alejamiento y la expansión de la democracia en Iberoamérica, con las excepciones de Cuba y Venezuela, propició un viraje del continente hacia la izquierda, que cambió las balas por las urnas y usó los petrodólares de Hugo Chávez para expandir el ideario y las prácticas del socialismo del siglo XXI. Esta corriente estuvo favorecida por la insensibilidad y egoísmo de élites locales y la miopía de la derecha iberoamericana, que mayoritariamente sigue sin entender que el mejor método para contrarrestar a la izquierda es reducir pobreza y desigualdad. Mientras todo esto ocurría, España se limitó a callar en público y a discrepar en privado, a mandar al rey a las tomas de posesiones presidenciales y al monarca y al presidente del gobierno a las anuales cumbres iberoamericanas, que han tenido mucho de fotos y pocas nueces, como la recordada cumbre de las Guayaberas en Cartagena de Indias. Precisamente, una plaza defendida heroica y valerosamente por el español Blas de Lezo y sus hombres, que derrotaron a los ingleses, gesta de la que apenas se habla, como tampoco se menciona suficientemente el mérito del cántabro Juan de la Cosa, autor del mapa más antiguo que se conserva de Iberoamérica. Afortunadamente, la ola antiespañola de los nuevos teóricos del progresismo no ha calado en las clases populares, que han continuado persistentemente la celebración de fiestas patronales y la fidelidad a los toros, al tiempo que han descubierto el doble discurso de las élites socialistas locales,
atacando a España cada vez que pueden, pero comprándose pisos de lujo en Madrid y matriculando a hijos y nietos en nuestras universidades y colegios. Pero esa resistencia popular y espontánea sigue huérfana de una política española. España se muestra incapaz de ejercer una política sensata hacia Iberoamérica que rescate el valor de la hispanidad, que nos vuelva a instalar en una comunidad de naciones con la que compartimos una lengua, una cultura, una religión y una historia comunes. No tengo datos recientes sobre los plazos de legalizaciones de títulos universitarios y de formación profesional iberoamericanos en España, pero lamenté que los niños baleares perdieran a la mejor cirujana cardiovascular pediátrica por haber nacido en Argentina y no hablar catalán, requisito que imponía la socialista Francina Armengol y sus socios de gobierno. España ni siquiera reaccionó al llamado de auxilio de los países iberoamericanos de la cuenca del Pacífico cuando se sintieron desamparados por el abandono unilateral de la administración Trump del Tratado Oceánico, que los dejó solos frente a China, que ya venía penetrando en la región con su conocida fórmula de dinero y obras a cambio de cuotas petroleras, como también ha hecho en África con desiguales resultados. Parte del actual desconcierto obedece a que las viejas esferas de influencia establecidas tras la Segunda Guerra Mundial y vigentes hasta la caída del muro de Berlín no han sido reordenadas, pero ello no exonera la irresponsabilidad de España en Iberoamérica, que no resulta incompatible con su estatus de país atlantista europeo y aliado de Estados Unidos, que obviamente preferiría a España con una presencia influyente en su vecindad que a China o las aventuras tácticas de rusos e iraníes. Si Estados Unidos no se ocupa como debiera de Iberoamérica, salvo en las amenazas del narcotráfico y el pragmatismo petrolero, resulta inexplicable que España siga ausente de la región más española del mundo, donde debería y podría reorientar su política favoreciendo una emigración ordenada que asimile el capital humano iberoamericano, que aporte riqueza y ayude a paliar, entre otros, nuestros déficits demográficos y de la seguridad social, que exige ya el desembarco de 37 millones de migrantes en los próximos 30 años, según cálculos del Banco de España. Una emigración iberoamericana ordenada y liderada por Madrid contribuiría a mejorar nuestros ratios socioeconómicos y conjuraría los peligros que las oleadas africanas y árabes provocan en naciones como Alemania o Francia. Fue Jordi Pujol el primero que vio las ventajas de atraer a croatas, eslovenos, albaneses, serbios, africanos y asiáticos, a quienes la entonces Generalidad facilitó formación profesional y empleo con el requisito previo del aprendizaje del catalán, maniobra ante la que los partidos popular y socialista callaron por cobardía política y aritmética parlamentaria. Por tanto, debemos ser los ciudadanos e instituciones como este noble y eficiente Ateneo que hoy nos acoge, los llamados a liderar la recuperación de una hispanidad a favor de todos y en contra de nadie, que ponga en valor lo mejor de ambas orillas, como hizo México con la emigración republicana española, que transformó su cultura y sociedad con valores que perduran hasta la actualidad, pese al incordio del patético Andrés Manuel López Obrador, descendiente directo de quichés y chinantecos, y no de cántabros, como todos sabemos. Lo mejor de Iberoamérica sigue mirando con afecto, gratitud y esperanza a España, que sigue sin reaccionar adecuadamente a la hispanidad, que no es mejor ni peor que ninguna otra civilización, solo es auténtica, fraterna y con raíces históricas que generaron una familia enorme al otro lado del charco, incluido Estados Unidos, huella de la que tampoco se habla, como si no existieran California, Los Ángeles, Florida, Nevada, San Diego, Santa Clara o Corpus Christi. La otra España, aún golpeada por la pobreza, la desigualdad y el anticolonialismo manipulado,
sigue a la espera de un gesto contundente que resitúe geopolíticamente a la madre patria, porque los amores no entienden de razonamientos ni cálculos cortoplacistas, y frente a la obstinación revisionista de corsarios woques, sigue emulando a Juan Preciado, camino de Colima, buscando a su papá, aquel Pedro Páramo intraducible para algunos editores españoles en plena fiebre del oro literario. Muchas gracias. Lo de que los breve, lo decía el clásico, ¿no? Que lo breve es a veces muy importante y mejor que unos grandes discursos. Ahora lo importante también es que ustedes hagan preguntas, pero yo, si me permite, Carlitos, por nuestra vieja amistad, yo quiero hacerle una cosa muy personal. Vamos a ver, ¿qué te pasa a ti? Y explícalo con la remolacha. Porque le puedes llevar, le vas a contar, le puedes llevar a cualquier sitio, come estupendamente, se le ve el buen aspecto, ¿verdad, Calixto? Pero tiene un problema con la remolacha. Y aquí No lo en sabía. Cantabria, en España, en el norte de España, hay una magnífica remolacha. Y es una especie, Remolacha. no sé, ¿qué te ha pasado a ti con la remolacha? Ah, Para muy empezar de una manera un poco coloquial y divertida el debate. Es muy sencillo. Yo fui militar en Etiopía, en la guerra entre Etiopía y Somalia, enviado por Cuba. Y entonces, en los primeros 9 meses, ya sabéis lo que somos los cubanos. Le llamamos la guerra chiquita porque solo duró 9 meses. Solamente teníamos para desayunar, comer y cenar remolacha. Y así estuvimos 9 meses. Entonces, podráis entender que me encanta la remolacha. Lo dicho, el sueño de Ébano de Fidel también se lo creyó. Voy a permitirme también una cosa. El padre de Carlos fue viceministro del Interior en la época, al principio de la Revolución Cubana, cuando hablábamos de esta gente, estaba todavía Camilo y estaba V. Matos fuera de la cárcel todavía. En fin, fue viceministro con uno de los hombres más duros del régimen, que ahora lo ha vuelto a demostrar a sus casi 90 años en Venezuela, que es Ramiro Valdés. Pues el padre de Carlos fue su segundo de a bordo. Y Carlos fue de los que se creyó el sueño de Ébano de Fidel, no solo en Etiopía, en Angola, en Mozambique, en Sáhara, y están todavía en los campamentos del Frente Polisario algunos miembros del ejército cubano. Y ahora, por favor, Calixto, Yo de la remolacha. que se anime ya la. Yo quería hablar de la gente. remolacha antes de hablar de. A Onésimo Redondo le llamaban el señorito de la remolacha, que es totalmente antagónico a ti. Los que le financiaron el partido en Valladolid eran los remolacheros. Sí, fíjate tú. Y tú te niegas a comer remolacha en Etiopía. Jesús, que Siempre ha habido clases sociales. Jesús Cabezón, que estuvo tan cerca y tanto hizo por los presos políticos. Por los cubanos, remolacheros. Por los remolacheros. Uno que conocimos mucho con Raúl Rivero. Bueno, vamos a ponernos serios. Una pregunta. O sea, formulamos al conferenciante. ¿Una o dos o tres? Por favor. América Latina produce el 40% de la violencia que se da en el mundo y ahora se extiende el crimen organizado como una infección por todo el continente. Me gustaría saber su opinión sobre esto y qué solución puede tener. La solución que puede tener cualquier episodio de violencia es separar la violencia que pueda tener un origen legítimo en condiciones de pobreza y desigualdad de la violencia manipulada y propugnada en otros años por La Habana, ahora por los artífices del llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, en la medida en que haya democracia, libertad, derechos humanos, desarrollo e igualdad, se reducirá la violencia. La sectaria es bastante más complicada de reducir. Gracias.
Buenas tardes, Carlos Cabrera. Yo, cuando se habla de América, la siento lo mismo que España. Yo siento España, vivo España, mi padre, tengo hijos allí, sobrinos, tengo más primos en América, conozco Cuba y has hablado también de Cartagena de Indias y comparto completamente lo que has dicho. España no considera todavía América como una parte de España. Una cosa es que lo administren unos u otros, pero el pueblo nos quiere, y yo llego a América y me siento completamente colombiano, llego a Cuba y me siento cubano. ¿Cómo no me voy a sentir si mi padre vivió allí muchísimos años, tíos, primos y de la gente, y lo conozco, lo quiero su música, quiero su forma de ser? Deseo y anhelo la inteligencia que derramó para el mundo en aquellos años tan brillantes de la España, que era España y después fue Cuba, una de las ciudades más importantes del mundo. O sea, pero los gobernantes, de una parte y de otra, parece que quieren separarnos a los pueblos. Y eso a mí me enfada siempre. Por lo tanto, te felicito por esto. Te escuché la otra vez que estuviste y hoy he venido con muchísimo gusto para darte mi enhorabuena porque sigas trabajando en algo que es completamente común a los demás. Gracias, Carlos, y gracias al Ateneo y a todos. Agradecido como un perro, Zacarías, que es un poema. Bueno, lo primero es saludaros a los tres y darles las gracias de haberme nombrado Federico, que tampoco soy importante en estas cosas. Lo segundo, estoy casi en completo de acuerdo con la conferencia que has pronunciado. Y en mi opinión, el gran problema de la política española es que tienen un complejo de inferioridad. Una vez que España entró en la Comunidad Europea, se dio la vuelta y miró a Europa y olvidó el gran potencial que tenía Hispanoamérica. Hoy Hispanoamérica tendría una representación en Europa a través de España, que la tiene muy pequeñita, y España sería un país más reconocido en Europa por esa fuerza que tiene. Pero principalmente es por el complejo de inferioridad que tienen los políticos españoles, de mi manera de pensar. Gracias, Raúl. Yo estoy de acuerdo contigo, solamente con un matiz. No es un problema solo de los políticos actuales. Si tú te fijas, cuando países de la actual Unión Europea, como Francia, Alemania, Bélgica, no cito al Reino Unido porque se separaron cuando les entró la fiebre de las vacas locas, pero dejaron mecanismos de integración y de interrelación. En el caso de Francia, dejó lo que hoy conocemos como la Convención de Lomé, que era el Tratado de Yaoundé de 1956, y los ingleses, que es más conocido, dejaron la Commonwealth. España no, España se fue, abandonó. Y en el caso de Cuba, además, pasó una cosa curiosísima. Hubo una intervención norteamericana, como todos sabemos, hubo dos, pero bueno, en ese momento no intervino en la estructura económica, es decir, la estructura económica siguió siendo predominantemente española. Y de hecho, como tú sabes perfectamente, si pudiéramos ahora aquí simbólicamente coger una barca y alejarnos un poco del malecón y nos diéramos la vuelta, La Habana es una postal en dos tiempos. Está La Habana española, que es la que se esconde del sol, que es un gran mérito de los españoles, y La Habana norteamericana, de algunos rascacielos, que está edificada sobre el peor terreno, el diente de perro, como llamamos allí, a los arrecifes pegados a eso. Y ya que estamos, te regalo la anécdota de don Tomás Estrada Palma, el primer presidente de la República Cubana, que cuando estaban arriando la bandera norteamericana e izando la cubana, le dijo el general norteamericano: enhorabuena, Mr. President, ya puede hacer usted la Suiza de las Américas. Y él dijo: ¿y dónde están los suizos?
¿Listo? Chinitas en el zapato. Con el amor que nos conmueve con los cubanos y del que yo siempre he presumido. En el año 1939, porque a los cubanos les iba muy bien, hicieron una serie de disposiciones legislativas, al hilo de lo que se ha dicho, de lo que has dicho de la emigración española a México, que impidieron de manera radical que los españoles republicanos se pudieran instalar en Cuba. Ni siquiera a Juan Ramón Jiménez ni a María Zambrano les concedieron una plaza para dar clase en un instituto. Eso daría para mucho más, pero eso sucedió. Nuestros hermanos del alma, la madre patria y la madre que nos parió, en el mejor de los sentidos. Quiero decir que Cuba en ese momento, porque le iba maravillosamente bien, entendió que no tenía que aceptar ningún tipo de emigración española de aluvión. De hecho, quizá Rangel lo sepa, seguro que lo sabe. En aquel momento se dispuso que quien no tuviera 10 años, cuanto menos, de residencia en Cuba, no podía ser ni miembro de una sociedad mercantil, ni tampoco podía ser docente, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que Juan Ramón Jiménez terminase su vida en la Universidad de Río Piedra, en Puerto Rico. Nuestros hermanos del alma. ¿Por qué lo hizo Lázaro Cárdenas? Por razones de izquierdas también y por razones de oportunidad. Hay un tratado que dice que, esto es onírico, que si Cuba hubiese admitido en una proporción similar a México, pero reducida, en la emigración española, don Fidel Castro Ruz nunca hubiese sido presidente, lo que fue el 1 de enero del 59, porque la izquierda española, que ya venía vacunada del comunismo, lo hubiera impedido. Esto es una historia preciosa para desarrollar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la relación de España con Hispanoamérica es, pues, sí, calamitosa. Quien analice ahora mismo cuál es la situación del cuerpo diplomático y de nuestro país con América, pues ha de quejarse, pero solamente hemos tenido, desde el año 1977 para acá, un presidente al que le ha interesado de verdad, y lo ha demostrado, Hispanoamérica, si no se nos permite aquí, lo podemos llamar Hispanoamérica, que ha sido Felipe González. Con Felipe González las cosas no eran así. Y las relaciones que existían con la totalidad de los países hispanohablantes eran diferentes, el sistema diplomático era diferente y alcanzamos un nivel de colaboración que se perdió y que le vamos a hacer. Pero a Felipe González hay que reconocérselo. A los demás no les interesó, por lo que fuere. No es tan cierto lo que dice Calixto de Felipe González, que era continuamente llamado. Él se hizo muy amigo de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Él estaba continuamente, prácticamente cada 2 o 3 meses, hablaba, por ejemplo, con el general, con Omar Torrijos en Panamá. No te digo, Eden Pastora, que hablábamos antes, también estuvo 2 o 3 veces, vino a verlo en plena guerra civil en Nicaragua. Eso sí, es una cosa. Y además tenía mucho prestigio dentro de un sector del PRI, incluso del PAN, de grupos. Estaba que se llamaba Calderón, creo recordar, el candidato Ceballos, de origen catalán, Felipe Ceballos, también, o sea, en México, el Gran México tenía un prestigio verdaderamente. Y además sabía porque improvisaba. Hay un libro de Graham Greene entrevistando, largas entrevistas a Omar Torrijos, que cita a Felipe González, y hay un momento, Omar Torrijos, que era un hombre, pues bueno, muy populista y muy a su estilo y con una noche de muchos tragos, lo cual, insisto, Graham Greene, pues le hizo unas preguntas como muy concretas, muy del área de Panamá, del área de Colombia en ese momento,
incluso de Nicaragua, que estaba muy en El Salvador, en plena guerra civil, etcétera. Y rápidamente le contestó con datos de la historia de Panamá, y se quedó, Omar Torrijos lo cuenta y se lo cuenta a Green, quedó muy sorprendido de la sabiduría de Felipe González con el tema iberoamericano. A mí me cuesta mucho decir lo de América Latina porque, en fin, es un concepto totalmente imperialista. Hasta 1864 no se emplea la expresión América Latina, que es cuando la invasión francesa y el apoyo al archiduque de Habsburgo como emperador de México no se ha empleado esa expresión, y lo hace un colombiano que se llama José María Torres Caicedo, que vive de Francia, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón III, que es Chevalier, literalmente le compra con francesita incluida, con linda francesita, linda parisina en este caso, y a raíz de eso, en una revista que es el primero que se habla de América Latina, una revista que se llama La Gaceta Criolla, y la primera vez que se emplea, porque la expresión, insisto, América Latina es en 1864, y es un concepto, desde el punto de vista del marxismo clásico, es un concepto imperialista, es la invasión francesa, de las tropas francesas apoyando al archiduque de Habsburgo, a Maximiliano, y es una cosa verdaderamente curiosa. Hasta entonces, sí, cualquier de los escritos de Simón Bolívar, de Sucre, de San Martín, de Páez, de todos los grandes líderes hispanoamericanos, la expresión en la América española, Iberoamérica, incluso la América indígena, pero jamás, hasta 1864 se usa la expresión América Latina. Y ese, ya digo, el periodista que entonces era muy hispano, José María Torres Caicedo, es el primero que lo emplea. No, muy breve. Has estado muy atinado mencionando el tema de Felipe González. Solo te hago una matización. Respondía a su propio liderazgo y a un plan de la Internacional Socialista que quería evitar, una vez que pasara el periodo de las dictaduras de derecha, sobre todo en el cono sur, que hubiera un movimiento de péndulo hacia posiciones de izquierda. Y por supuesto que lo que hizo Cuba a la migración española republicana es injusto y totalmente condenable, pero ya eso pasó. Entonces yo no soy partidario de superar un error con un horror. Hay espacio para recuperar la influencia de España en Iberoamérica. Y ya que estamos citando cosas, también el presidente Adolfo Suárez, que en paz descanse, tuvo un papel positivo hacia América Latina. Lo intentó, pese a las difíciles condiciones en las que le tocó gobernar y todo lo que sabemos que pasó. Tú seguramente has leído Mi tío, el empleado, de Ramón Mesa, un testimonio absolutamente desolador. Gracias, Calixto. Nos gustaría que ampliaras un poco esa idea de que tenemos que traer emigrantes hispanos y no árabes y demás familia. ¿Cómo crees que puede estar la situación? Porque sería importante. Ya sabemos que en Cataluña no quisieron para que no entrara a contaminar el catalán, y por eso entraron más árabes, etcétera. Pero ¿cómo ves tú esto? Bueno, no, tendría que ser, para que fuera efectivo, un acto de gobierno, un acto de Estado, es decir, un acuerdo de Estado. Yo siempre soy partidario de los intereses generales. Cosas, por ejemplo, cuando sufríamos el terrorismo, el tema de la política exterior, el tema de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, dejarlos fuera del patiñero político. Porque además, en el fondo, los dos grandes partidos no tienen grandes diferencias, porque aquí hay una serie de obligaciones y servidumbres que nadie puede violar. Entonces habría que llegar a acuerdos con esos países, que no sería novedoso. Es decir, el Corte Inglés tiene un programa con algunos países, como República Dominicana, donde trae a jóvenes dominicanos, los forma, y, pues, por ejemplo, yo conozco un caso concreto, César, que es el jefe de la frutería de uno de los supercores de Majadahonda.
Y es un chico dominicano, traído por el Corte Inglés, formado aquí, y que por supuesto es eso. Mi apuesta concreta es la manera de neutralizar la penetración de la influencia árabe y africana, sin discriminar a nadie. Es decir, yo creo que hay que ser en esto muy claro y decir, da igual de donde usted venga, usted viene a respetar las leyes, a trabajar, a formar una familia y respetar nuestros valores. Bienvenido sea, esta es su casa y va a tener toda la solidaridad y todo eso. Usted viene aquí a delinquir y a agredirnos, hoy mismo se va para su casa. Y lo digo porque no voy a citar el nombre del pueblo, porque no quiero herir sensibilidad. Yo conozco un pueblo de Madrid donde ya han abolido el cerdo del menú del colegio público para no molestar a los emigrantes. Entonces, Eso necesita una respuesta diplomática de Cuba inmediata. bueno, ¿De pueco? o de puerco. No, chico, no, de pueco, no. Es lo que pienso. Quien sea una persona de orden, de respeto y trabajadora, esta es su casa. Quien no, que se vaya. Pero sin contemplaciones, sin ninguna... Bueno, vamos a ver. Que se vaya, sobre todo si es musulmán, más rápido todavía, ¿no? Primera cuestión. Bien, sobre el tema que ha planteado ahí en la mesa de Felipe González y su apertura hacia América Latina, yo hablo de América Latina por una deformación de muchos años de hablar de América Latina y espero que no se moleste nadie. Es por un hecho muy puntual, aparte de la estrategia que tuviera la Internacional Socialista, es que en el 86 España entra en la Unión Europea, después de casi 10 años de negociación. Y no podemos estar en la Unión Europea definiendo políticas comunes sin, por ejemplo, haber reconocido al Estado de Israel, sin una presencia activa en América Latina. Y esa presencia en América Latina, además, debe de conllevar un desarrollo económico y de presencia de nuestras empresas. Y cuando uno ha recorrido algo de América Latina, yo no he recorrido mucho, pero algo, he visto la presencia de empresas españolas muy influyentes en países como Argentina, Chile, Brasil, y eso obedece a un impulso también, no solamente gubernamental, a un impulso de la propia sociedad civil. Es decir, Telefónica no se instala en determinados países porque haya el ministro de Industria que le diga, usted tiene que ir a Bolivia. No, hay un impulso de la empresa para que se instale en tal país. Eso es lo que han sabido hacer con más inteligencia, con más tiempo, con más historia. Países con más tradición, Francia, Holanda, el Reino Unido, no digamos, y España lo hace más tarde, porque llegamos más tarde a muchos sitios en España. En España llegamos muy tarde a la conquista, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos humanos, de la democracia, y tenemos que recuperar ese tiempo con más rapidez que otros países que eso lo tenían en su acervo. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta cuando hablamos de relaciones bilaterales con América Latina, que no solamente son relaciones con Cuba, que son muy importantes, son relaciones con todo el continente sudamericano, desde la Patagonia hasta arriba. Y no solamente ceñirnos a Cuba por mucho que nos llame el sentimiento de que en Cuba nos encontramos más a gusto y quizás menos a gusto en Venezuela. Pero hay que estar en Venezuela también. Lo que yo le querría preguntar es cómo somos capaces de enlazar la dimensión bilateral que debe mantener España con una presencia de España en la Unión Europea y que sea también la Unión Europea la que influya en esa relación. Porque Mercosur, si se firma, no lo firmará España, lo firmará la Unión Europea si supera los problemas que tienen algunos países. Bueno, yo creo, empezando por el final, que eso sería lo más fácil, porque la Unión Europea, como suele hacer con otros países, ha delegado en España la relación, el peso de la relación con Iberoamérica. Otra cosa es que, como yo citaba, después que se hizo el esfuerzo para conjurar la guerra civil
en los países centroamericanos, formando a policías, guardias civiles y personal jurídico. España prácticamente abandonó sus posiciones. Lo de las empresas que ha citado, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no es solo una voluntad de la sociedad civil, es que aquí la crisis financiera, el capitalismo financiero de la subprime, arroja a las empresas a buscar nuevos horizontes. Yo no tengo ningún empacho, como dije a respuesta, en reconocer el papel de la España de Felipe González y de Felipe González en Iberoamérica. Y me alegro que haya citado lo de Israel, porque durante años todo el mundo árabe estuvo chantajeando a Fidel Castro para que rompiera relaciones con Israel. Y no las rompió hasta el año 73, a cambio de que lo eligieran en el periodo siguiente presidente del Movimiento de Países No Alineados. La política es también, como tú sabes, no te voy a descubrir, pragmatismo, ejercer influencias, y eso es lo que yo personalmente echo de menos, pero puede ser una opinión subjetiva. Y yo te dejo una copia de mi intervención. Yo creo que he mencionado a Cuba una vez. Yo no he centrado el tema en Cuba, ni tengo un sentimiento, tal. Para mí cualquier ciudadano es importante. Y yo ya llevo el suficiente tiempo en España para defender que España tenga el peso específico que le corresponde y la influencia que le corresponde en Iberoamérica. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba más en la política nacional que en la municipal, a mí se me preguntó, y entonces yo dije, bueno, vamos a proponer un mecanismo de intercambio regular entre militares de países iberoamericanos, que eso puede beneficiar a Cuba cuando ellos vean. Y la respuesta de mi partido, del cual yo nunca juraré y le seguiré votando hasta que pueda, que es el Partido Popular, fue que no, que eso era un problema y que Castro solo iba a tomar como una ofensa. Y la respuesta del Partido Socialista fue idéntica. Es decir, no querían molestar. Entonces, hubo un momento que se generó una cierta tensión en la discusión, no era un enfrentamiento personal. Yo le dije, bueno, es que Estados Unidos lo hace desde el año 94. Si ustedes quieren seguir abandonando ese espacio, esa ya es vuestra responsabilidad, porque donde manda capitán no manda marinero. Estados Unidos, el año 94, se reúne una vez al mes con militares cubanos, con el pretexto de la base naval de Guantánamo. Y tiene acuerdos para combatir fenómenos naturales, ahora no me sale la palabra, de los maremotos, temas de movimiento sísmico, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los militares iberoamericanos no pueden tener un mecanismo de intercambios entre ellos? Claro, yo lo hacía con la mala intención de que los militares demócratas le trasladaran a los militares totalitarios sus experiencias y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los países de Iberoamérica, incluido España y Portugal, han tenido experiencias de tránsitos de dictaduras a democracia. Y no se aceptó. Esa es mi experiencia. Perdona. Buenas tardes, Carlos. Te quiero hacer una pregunta. Sí, para ti va a ser facilísima. Los 8 años de Obama crearon en Cuba, como tú bien sabes, una expectativa, la más grande que ha habido, de cambio, o de comienzo del cambio. Tú sabes que ahí se empezó hasta a hacer, pensaron que el turismo iba a llegar en un pispás, empiezan a construir casas, en fin. Se creó, digamos, una expectativa de cambio. Totalmente de acuerdo la intervención anterior y tu respuesta. España está desde el año 86 en la Unión Europea, la política la hace la Unión Europea. Raúl Castro cumple este año 94 años, nació en 1930. Pues por ley natural mucho más no va a durar. La muerte de los Castro, del último de los Castro, que está en el Machito, que es el que, como dicen ahí,
Díaz-Canel tiene la televisión, pero el mando de la televisión lo tiene Raúl, desde su retiro allá por Oriente. Entonces, la desaparición próxima, por ley natural, de Raúl, que va a llegar, y las políticas a Hispanoamérica, y vamos a hablar ahora de Cuba, y en concreto para Cuba, ¿cómo lo ves? ¿Qué diagnóstico tú harías de una transición a medio, largo plazo? A corto ya sabemos que no va a ser. Y luego, ¿qué opinas de la potencia que tiene ahora China en Cuba, que es quien mueve la economía, pero cobrando hasta el último clavel, ¿eh? Los rusos regalaban cosas. Venezuela regaló petróleo así a cambio de guardias de seguridad, de la guardia de corps de Maduro, que ya sabemos quiénes eran, ¿eh? ¿Cómo ves, en definitiva, cómo ves desaparecido el último de los Castro, la intervención de la Unión Europea de cara a una transición pacífica que a ver si se puede dar en Cuba a medio o largo plazo? Quiero que hagas un diagnóstico. Bueno, yo nunca he sido brujero, así que me voy a arriesgar. No, yo lamentablemente veo más una probabilidad de implosión del régimen, aún con Raúl Castro vivo, que de una evolución. Cada vez que ha habido un episodio parecido al que promovió el presidente Obama, como lo intentó James Carter en los 80, los Castro tiraban el mantel de la mesa y formaban un pretexto y sacaban los cañones. El Mariel fue la respuesta a la política de acercamiento. Eso generó un éxodo, como sabes, de 125.000 cubanos. Después, cuando Clinton lo intentó, derribó 2 avionetas de Hermanos al Rescate y asesinó a 4 cubanos, a 4 jóvenes cubanos. Y con Obama, parece ser, por la información que yo tengo, que Raúl sí estaba por la labor de reformar, porque entendía que era la mejor salida, pero no contaba con que el enfermo en jefe estaba enfermo, pero estaba vivo. Y entonces, si tienes el cuidado de revisar la colección de Granma de esa época, él publicaba unas reflexiones totalmente contrarias a Raúl, o sea, hablando horrores de su hermano, que además había tenido el gesto de apechugar con la herencia aquella y tal. El papel de la Unión Europea, nulo. No va a hacer nada. Pero también te digo una cosa. El problema que tiene Cuba es que es ya irrelevante geopolíticamente. Cuba no interesa ni como aliado ni como adversario. Los rusos y los chinos no van a hacer nada que comprometa sus relaciones con Estados Unidos por Cuba. Y te voy a contar una anécdota para que la disfrutes, porque ya está desclasificada. Después que fracasa lo que yo llamo el embullo Obama, muchas de esas personas, Obama los premia mandándolos de diplomáticos a Madrid, que como tú sabes es un destino codiciado por el cuerpo diplomático. Y entonces ellos entablaron relaciones conmigo, y yo fui, como soy con todo el mundo, amable y tal. Y en una comida me contaron que ya caminando por la base Andrews hacia el avión presidencial, uno de ellos, que ellos no quisieron identificar, le dijeron: Presi, ¿y si esto sale mal? Dice: ¿qué más da? Si eso es una mierda, eso es una islita ahí, que eso no le interesa a nadie. Nos venimos y ya está. Allá. Entonces, Cuba es irrelevante. Y sí me gustaría hacerte una pequeña matización, porque eres cubano como yo. Los soviéticos nunca regalaron nada. Los chinos nunca han regalado nada. Los soviéticos pagaban el alquiler de un portaaviones estratégico a 180 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Las relaciones internacionales no entienden ni de moral, ni de principios, ni de derechos humanos. Eso es un cuento para dormir a los niños. Los rusos vieron la bronca con los americanos y dijeron: esta es nuestra oportunidad. De hecho, como recordarás, está la famosa frase de Khrushchev, dice: vamos a meterle un erizo en el calzoncillo a Kennedy. Es mi opinión.
Es mi opinión. ¿Por? Discúlpame entonces. Sí. No me expresé bien, tal vez. Yo te pregunto, ya sé que no eres un pitoniso, Sí. Ni seguramente tendrás una señora que te ponga la mano en el pecho y te psicoanalice. Ajá. Bueno, yo lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo ves una hipotética y futura transición en Cuba? No, yo no la veo. Te he dicho, No la ves. no, te he dicho que veo que hay una implosión. Una implosión. Porque el régimen ya es incapaz de garantizar agua potable, electricidad, servicios médicos y alimentación básica. Es un Estado fallido. Pero al mismo tiempo, Raúl ha podido formar una pequeña casta militar, que son cadetes y camelitos prosirios, es decir, que sueñan con un final sangriento, con bañar a la isla de sangre, y que no entienden una transición a la democracia porque no son demócratas, porque no están educados en valores democráticos, están educados en valores totalitarios. Aquí se hace lo que yo digo, y ya son gente que está como yo, en las cincuentenas, sesentenas, y les gusta el dinero. Y están haciendo verdaderas fortunas a costa del hambre de nuestro pueblo. Yo no veo condiciones para una transición. Y aquí ahora se puede levantar la polémica. ¿Por qué España consigue la transición? Aparte de la presión de Estados Unidos, de la Unión Europea, de las internacionales y tal. Porque hay un cierto bienestar, hay una cierta cosa que preservar. Los cubanos no tienen nada que perder. Y además allí, en lo que el del primer piso suba al del tercero, porque le hizo un informe negativo sobre su hija, que le impidió trabajar en el turismo y le va a ajustar las cuentas porque cree que han ganado lo suyo, el del quinto va a bajar también a por el del primero porque él en otra ocasión le hizo eso. Eso tiene 65 años de antigüedad. Y los Castro han sido muy hábiles en repartir los papeles de víctimas verdugos. ¿Sí, sí? Entonces, perdón, termino ya. Entonces, lo has dicho claramente. Tú ves, porque a mí también me lo comentan muchos recién llegados a España de Cuba, Sí. creen que allí va a haber sangre. Sí. Así de claro me lo dicen. Claro, no lo deseo. No, yo tampoco, pero vamos, que aquello no va a haber una transición pacífica, no, va a ser una transición sangrienta. Vale. ¿Puedo intervenir? Históricamente, desde 1898, todas las transiciones de Cuba se han resuelto a tiros. La de 1898, la de 1902, la guerra chequita contra los negros, que poca gente conoce, la revolución de Machado, etcétera, 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 hasta la revolución cubana. No hay que desearlo en ningún caso, pero si Cuba, en el momento de una transición e implosión, se queda sola, quiero decir, si no interviene nadie, pues léase los americanos o la importantísima influencia que tiene la Cuba de la Florida que existe, pronostico por los papeles que he leído que van a terminar a tiros. Que van a terminar a tiros porque quien haya conocido Cuba saben lo que es el G2, saben quién ha trabajado para ese organismo, saben quién trabaja para la policía cubana, que es gente relativamente joven, desgraciadamente aferrada a su sistema y a sus privilegios, y los cubanos son parientes de los españoles, que tienen bastante mal humor. Entonces, lo digo, sí, a los españoles se les pisa mucho el rabo, y a los cubanos que son sobrinos suyos, esto estoy opinando, esto es muy subjetivo, y se les deja, terminan a tiros. Y hay muchísimas posibilidades de eso porque las injusticias, las circunstancias, que yo no voy a llamar injusticias, están todas anotadas, y el cubano ordinario, el cubano de la calle, para quien conozca el país, y me callo ya, es extremadamente vengativo. Y si se le permite hacerlo, lo volverá a hacer. Mira, si no lo has hecho, te recomiendo que leas Benito Sereno, de Melville, el mismo autor de Moby Dick, que yo cité, que es una novela censurada por la cultura web. Es
un capitán de barco que la marinería se pegaba por hacer las mareas con él. Pero hay un momento en que les pilla una calmachicha en el Pacífico y el barco no camina ni para adelante ni para atrás. Según se fue acabando la comida y el agua, empezó a aflorar lo peor de cada marinero. Y te dejo el final para no joderte la película. Eso es Cuba, lamentablemente. Lo digo con dolor, ¿eh? No me alegro ni deseo una salida violenta ni nada. Yo quería preguntarte, Carlos, porque se habla, y también lo decía Lito ahora, y también lo ha dicho de alguna manera Calixto, que la estructura que mejor funciona, la estructura que está más en forma, es el ejército, que administra todo, que es lo único, con los vieja gente, con Del Toro, en fin, entonces generales. Pero yo la pregunta que os hago, te hago a ti, sobre todo Carlitos, también Calixto, es, aquí se habla, bueno, pero por ejemplo, cuando en los años 60, sobre todo 70 y 80, el apoyo que hace Cuba a las guerrillas iberoamericanas, latinoamericanas, son impresionantes, pero donde están los cubanos fracasa. Es decir, fracasa donde hay éxitos guerrilleros, es donde apenas hay intervención cubana. Perdona, termino. En Uruguay, por ejemplo, montoneros hasta cierto punto. Centroamérica, Farabundo Martí no tiene demasiado apoyo cubano directamente, tampoco tampoco el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces mi pregunta es esta: ¿dónde está el Che? El fracaso en Bolivia viene ya fracasado del Congo, y en Bolivia, bueno, es un auténtico clamor, el fracaso. Entonces mi pregunta, ¿no es un poco mito también? Por lo menos el ejército tú has combatido en Etiopía, Ochoa, todos estos personajes, el golpe no golpe. ¿No es un poco mito lo del invencible y prodigioso ejército cubano? Es mi pregunta. Perdonad, ¿hay alguna pregunta sobre el tema de la conferencia de España, su papel en Iberoamérica? ¿Eso? ¿Queda alguna pregunta? No, bueno, yo te voy a dar mi opinión, Fede. Yo creo que esa es la respuesta que encuentra Castro a la internacionalización del embargo norteamericano. Y si ustedes me internacionalizan el embargo, yo internacionalizo la violencia. Pero claro, te estoy hablando de un Castro joven que no tenía experiencia política y no se encontró de frente con los americanos, se encontró de frente con los soviéticos, que manejaban con mano de hierro los partidos comunistas de la región, y fueron esos partidos los que le dijeron, no, aquí violencia ninguna, aquí nosotros vamos a seguir en nuestra vía civil, que es la vía de las elecciones. Eso genera que fundamentalmente elementos jóvenes y gente con una vocación más de tiro a tiro, sí se mete en el tema dirigido por Manuel Piñeiro, Barbarroja. Cuando Cuba ha tenido que intervenir en el caso de Angola, en el caso de Etiopía, lo ha hecho eficazmente. Y cuando ha tenido que intervenir en esos sitios, lo ha hecho medio eficazmente, porque los soviéticos, cuando él se puso tonto, le cortaron durante un mes el abastecimiento de harina y de petróleo. Entonces, por eso es que él publica realmente la carta del Che, porque él no puede aceptar que el Che regrese a la conferencia tricontinental del año 66 como un Quijote derrotado y le convierta aquello en un gallinero. Dice, no, me lo tengo que quitar de encima. Y por eso él le baja la ventanilla. Y en el caso del Che, ya que tú lo sacas, hay una cosa que ninguna de las personas que estamos aquí nos explicamos. La jefa de la red urbana clandestina, que es fundamental para una guerrilla, es Tamara Bunke, que es una oficial formada por el KGB, por la Stasi, y jefa de una red ilegal. Y de pronto un día le entra un arrebato, carga toda la información clasificada en un Jeep Toyota, se va a Camiri, lo deja ahí abandonado y se mete en la guerrilla con Regis Debré y Ciro Bustos y tal. Regalo para la CIA y para las autoridades bolivianas. Hasta tal punto que cuando ella cae en la emboscada de Vado del Yeso, Vargas Salinas, buscando un ascenso, llama inmediatamente, informa y le llama a Barrientos, le pone en firme y le dice,
A doña Tania le da un entierro cristiano, como se merece. Y es el único de los miembros de la guerrilla que estuvo enterrada en un cementerio cercano ahí a Puerto Mauricio y se le ofició una ceremonia religiosa. A toro pasado, pero se le ofició. Entonces, claro, ya ahí hay un momento en que Fidel aprende y dice, bueno, yo soy un muñequito, voy a tratar de ver cómo juego con todo esto, porque si ya estoy peleado con los rubios de enfrente, no me puedo pelear con el PQ. Fidel aprendió desde pequeño. Como casi todos ustedes saben, no hay biografía autorizada de Mao Zedong porque destruyó todos los archivos. Es decir, Mao Zedong no tiene archivos ni como primer secretario del Partido Comunista Cubano, ni como presidente de China, ni como marido de sus mujeres. ¿A dónde quiero llegar? Es decir, todo esto es onírico, es maravilloso. Es decir, Tamara Bunke, le dieron un entierro cristiano o no, pero Tamara Bunke al final termina siendo la novia del Che Guevara, lo cual lo hace totalmente folclórico el asunto. Hay algo que está sin escribir, y Federico lo sabe, los aficionados a esto, Jesús Cabezón lo sabe, es decir, y quizá no se escriba nunca. La gran historia de la Revolución Cubana es cómo ha movido el tablero desde el inicio de la misma a todos los niveles. Da igual que con éxito o sin éxito. Es decir, esto que ha apuntado Carlos Cabrera es qué intervención ha tenido desde el 60 para acá en África y en Hispanoamérica, movilizando todas las guerrillas. No se puede entender qué es hoy Venezuela sin conocer la influencia de la Revolución Cubana. Ni Nicaragua, ni tampoco El Salvador, ni tampoco ni siquiera Brasil y Argentina, y menos ahora mismo Ecuador. En definitiva, eso es la gran historia de la Revolución Cubana, es como un país tan pequeño, tan necesitado y con unas convulsiones internas manejadas, pero tan inmensas, ha podido tener la importancia que ha desempeñado en la política exterior mundial durante 45 años. Y probablemente eso no se escriba, creo que no se va a poder escribir, porque gran parte de esos archivos van a desaparecer. Lo digo que esta es mi opinión. Van a desaparecer. Es decir, no son alemanes, no es la Stasi, no va a quedar todo lo que va. No va a quedar, o sea, no es Auschwitz. O sea, los alemanes escriben todo, mataban tantos judíos, los cubanos no escriben nada, y creo que han aprendido el catecismo, y me dirijo a ti, y creo que no va a haber archivo suficiente para poder escribir la gran historia que falta, que es la repercusión de la Revolución Cubana en la política exterior mundial desde 1959 hasta la fecha. Porque realmente el hecho de que coman poco o se exilien está absolutamente asumido y ya se acepta. Lo que pasa es que ahora mismo creo que ya no les queda ni un peón para jugar. Aparte de aquella época que estamos hablando, los 60, los 70, los Kalashnikov los ponían los rusos. Última pregunta, por favor. Son las 8:30. Vamos a ver, yo he estado en Cuba 2 veces y en Puerto Rico he ido este año. Pero me parece que tenemos aquí una discusión inútil, porque lo primero que hay que hacer es que en Cuba haya una economía por lo menos normal. Yo no tengo familiares allí, pero los tiene mi marido, que es por lo que hemos ido nosotros a Cuba. Cobran una pensión de no sé si 15 euros al mes. Vamos, que nosotros hayamos mandado todos los meses 100 euros y 200 euros, para ellos ha sido el no va más. Entonces, todas estas cosas que estamos planteando aquí, yo creo que son de pasada. Y lo primero que hay que hacer en Cuba, que haya una economía donde los cubanos pueden vivir bien. Mi madre vivió en Cuba mucho tiempo. Y claro, tenían otra manera de vivir. Que tuvo la culpa Estados Unidos y se llevó
los molinos de eso yo ya no lo entiendo. Pero bueno, yo creo que lo que hay que solucionar en Cuba no son 4 cosas de aquí, sino son 4 cosas de comer. Sí, Sí, vamos a... Carlos. usted tiene la razón aplastante de la lógica humana, pero no es la lógica totalitaria. Cuando uno empobrece a un pueblo, genera un esquema de reparto y administración de la pobreza, se garantiza el dominio, el sometimiento. Lo que usted dice tiene una lógica aplastante, es indiscutible, pero ellos han tenido 65 años para hacerlo y han tenido un subsidio soviético que fue mucho más cuantioso que el plan Marshall de Estados Unidos a Europa, a toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Y no, algo falló, que no llovió café en el campo. Vamos a terminar. Calixto, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Alguna reflexión? Darle las gracias a todos, recordar al padre de Rangel, a las personas que... a Raúl. Decir para terminar Que desde- bueno, que la economía cubana, en el Es momento de la maravilloso. revolución, el peso estaba equivalente al dólar. Había, en el 59 había como, me parece que eran 45.000 italianos que iban a emigrar a Cuba, a trabajar en Cuba. Y Fidel de Sierra Maestra lo dice, ahí está, en Bohemia lo dice, que bueno, que la lucha es por volver a la Por los Constitución italianos. del 40, porque vuelva Carlos Prío Socarrás y el último presidente democrático de Cuba, y que la economía está muy bien. Esas son palabras de Fidel en Sierra Maestra y con Sorí Marín, que luego, por cierto, que es uno de los fusilados, comandante Sorí Marín, y ahí están las declaraciones de Fidel en Bohemia. A nuestro querido... Esto es una conversación sin fin. Esto nos da para otras Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas Carlos y muy buenas tardes a todos ustedes.